Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Tiene Yahuwah favoritos? ¿Tienen los judíos una ventaja que los gentiles no tienen? Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio de World's Last Change. En Romanos, el apóstol Pablo se refiere al Evangelio como primero para los judíos y luego para los gentiles. Hoy, Pedro Merino analizará esa declaración en el contexto de Romanos 6 al 11. Tiene una perspectiva nueva e interesante sobre el plan de salvación para compartir con nosotros. Más adelante, Laura Martínez compartirá con nosotros una experiencia personal que ha vivido su familia recientemente y la promesa que les dio valor durante los momentos difíciles. Estén atentos para otra promesa inspiradora de fe. Gracias, Luis. ¿Alguna vez has tenido una crisis de identidad? ¿Quieres decir? Siempre he perdido 10 kilos, cambié mi viejo sedán por un auto deportivo rojo brillante y comencé a buscar una esposa trofeo. Bueno, supongo que ese es un tipo de crisis de identidad, pero ahora que lo mencionas te ves un poco más delgado. No estoy. Estoy muy enamorado de mi esposa. ¿Por qué? ¿Alguna vez tú has tenido una crisis de identidad? Sí, de hecho yo tenía 10 años. ¿Cambiaste tu vieja bicicleta por una nueva? No, nada tan simple como eso. Para mí cuando tengo una crisis voy a lo grande. ¿Qué pasó? Recibí el mayor impacto de mi vida. Descubrí que yo era un gentil. Esa fue tu gran crisis de identidad. Oye, no te rías. En todas las historias de la Biblia los judíos eran los buenos, los gentiles eran los malos. Adoramos a Yahuwah, así que asumí que éramos judíos. Oh, naturalmente. Me tomó un poco de adaptación mental aceptar que yo era uno de esos gentiles horribles y repugnantes. Sí, bueno, puedo ver cómo eso sería un poco impactante para un niño pequeño. Bueno, con el tiempo pude llegar a un acuerdo con esta impactante realización, pero un versículo en Romanos continuó molestándome por algún tiempo. Hizo que pareciera que Yahuwah tuviese favoritos. Echemos un vistazo a eso. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Yahuwah para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿no te hace sentir ese verso como un segundo? Algo así como una mención de honor o premio de consolación por competir, aunque no fueras lo suficientemente bueno como para ganar. Sí, supongo que son así. Por supuesto sabemos que eso no es cierto. Nuestro Padre Celestial ama a todos, pero Pablo tenía un punto que hacer. Veamos ahora el capítulo 9 de Romanos, lea los primeros 5. Pablo, como saben, fue el apóstol de los gentiles. Pedro fue enviado a los judíos, pero Pablo todavía anhelaba que los de su propia raza aceptaran la verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y angustia incesante en mi corazón, porque quisiera yo mismo ser anantemente y separado de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes de raza. Soy israelitas yo, y a ellos pertenecen la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. A ellos pertenecen las patriarcas, y de su raza, según la carne, es el Cristo. Dios o Yahuwah, que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! Eso es decir algo. ¿Decir que él podría desear perderse él mismo sin tan solo el resto de los israelitas pudieran salvarse? Esa es toda la declaración. Me recuerda lo que dijo Moisés cuando le suplicaba a Yahuwah que perdonara a Israel. Demuestran un profundo amor por los perdidos, ¿no es así? Sí, realmente lo hace.
Pablo pudo haber sido nombrado apóstol de los gentiles, pero aún anhelaba la salvación de sus propios compatriotas. Sin embargo, se apresura a señalar que el rechazo judío del Mesías no significa que la palabra de Yahuwah haya fallado. Comencemos a leer Romanos 9, versículo 6 y hablemos de esto. No es como si la palabra de Yahuwah hubiera fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Así que la palabra de Yahuwah no ha fallado, aunque la mayoría de los judíos han rechazado al Mesías. Entonces Pablo explica un punto vital. No todos los que son descendientes consanguíneos de Abraham, no todos los que son de ese linaje, en realidad deben ser considerados Israel, porque no todos los que son de Israel son de Israel. Sigue con el versículo 7. Ni por ser sus descendientes son todos hijos de Abraham, al contrario, es a través de Isaac que será contada su descendencia. Se está refiriendo a lo que Yahuwah le dijo a Abraham en Génesis 21. ¿El siguiente versículo? En otras palabras, no son los hijos por descendencia física los que son hijos de Yahuwah, sino que son los hijos de la promesa los que son considerados descendencia de Abraham, porque así fue como se dijo la promesa: en el tiempo señalado volveré, y Sara tendrá un hijo. No solo eso, sino que los hijos de Rebeca fueron concebidos al mismo tiempo por nuestro padre Isaac. Sin embargo, antes de que nacieran los gemelos hubieran hecho algo bueno o malo para que el propósito de Yahuwah y la elección se mantuviera, no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 9, 8, 13. Este es un pasaje importante para cualquiera que, como yo, de 10 años, se ha preocupado de no ser descendiente consanguíneo de Abraham, Isaac y Jacob. Este pasaje establece que el ADN de uno, el derecho de nacimiento de uno, no garantiza la salvación en lo más mínimo. Entre los hijos de Abraham, Ismael, y los hijos de concubinas de Abraham y su tercera esposa, Cetura, fueron todos rechazados. Solo Isaac fue elegido. Asimismo, Esaú fue rechazado mientras que Jacob fue elegido. Es prerrogativa de Yahuwah seleccionar a quien él desee. Eso suena un poco injusto, ¿no? Quiero decir, los árabes como descendientes de Ismael podrían sentirse un poco excluidos, y estamos aún más alejados. No somos descendientes de Abraham en absoluto. Bueno, leamos Romanos 9, versículos 14 al 15. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es Yahuwah injusto? De nada. Porque dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9, 14, 15. ¿Ves? Pablo se anticipó a tu preocupación. Ahora él está llegando al punto de todo este pasaje y es hermoso. Por lo tanto, no depende del deseo o esfuerzo humano, sino de la misericordia de Yahuwah. Porque la Escritura lo dice a Faraón: yo te levanté precisamente para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por eso Yahuwah tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Romanos 9, 16, 18. Este es un punto profundo. La salvación no depende de tu esfuerzo o deseo. Tampoco depende del mío. Ciertamente no depende de haber nacido judío. Depende enteramente de la voluntad de Yahuwah y de su misericordia. Eso suena muy bien, pero honestamente eso no es completamente tranquilizador cuando también dice que Yahuwah endurece a quien quiere endurecer. Quiero decir, esto suena incómodamente cerca de la predestinación. Es como, es alguien que Yahuwah eligió para endurecerlo. Lástima, muy triste, pero no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No quisiera ser tú. Veamos algunos ejemplos de las Escrituras donde dice que Yahuwah endureció el corazón de alguien y luego comparémoslo con otros pasajes de las Escrituras. Porque recuerda, cualquier interpretación debe ser consistente y armoniosa con otros pasajes de las Escrituras. Volvamos a Génesis 10 y comencemos con los versículos 1 y 2. Ahora Yahuwah dijo a Moisés: ve a Faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías delante de él, y para que puedas contar a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo las maravillas que he hecho en Egipto, y mis señales que he hecho entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahuwah. Génesis 10, 1, 2. Entonces las Escrituras afirman inequívocamente que Yahuwah endureció el corazón de Faraón. La palabra traducida al español como endurecido proviene de la palabra hebrea kazak. Es el número 2388 en la concordancia. La concordancia de Strong establece que significa ser o crecer firme o fuerte para fortalecerte. También se puede traducir como ¿estás listo para esto? Confirmarlo.
Ahora, cuando utilizas esta definición, ¿qué dice? Ahora Yahuwá le dijo a Moisés: «Ve a Faraón, porque he confirmado su corazón y el corazón de sus siervos». Siempre debemos recordar que es Satanás quien fuerza la voluntad. Yahuwá guarda la libertad de elección. No decidió arbitrariamente hacer de Faraón el villano grande y malo de esta historia. Faraón tomó sus propias decisiones tal como lo hacemos nosotros siempre. Faraón también tenía un alma que salvar. Podría haber elegido cooperar con Moisés para cumplir la voluntad de Yahuwá, pero no lo hizo. Esa fue su elección. Resistió la atracción del Espíritu Santo. Entonces Yahuwá permitió que ocurriera el curso natural de los eventos. Cada vez que Faraón rechazó los llamamientos del Espíritu Santo, se endureció en su curso de acción. Yahuwá simplemente lo confirmó. Supongo que eso va junto con las palabras de Pablo en Romanos 8, donde dice que sabemos a los que aman a Yahuwá, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Exacto, aún más. Vayamos a 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Cada pasaje de la Escritura que sea confuso o haga parecer que el Padre juega algún tipo de lotería divina para seleccionar quién se salvará y quién se perderá, debe leerse en este contexto. Yahuwá no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanzas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yahuwá no quiere que nadie perezca, y eso incluye a Faraón también, pero él nunca forzará la voluntad. Si una persona está obstinadamente empeñada en resistir el espíritu de Yahuwá, el Padre dará un paso atrás. Él es muy cortés, y permitirá que las propias acciones de la persona confirmen sus elecciones. Bueno, eso suena mucho mejor, y es consistente con el carácter de amor de Yahuwá. Otro punto que recordar es que la salvación depende de la fe. Y según Pablo, Yahuwá ha dado a cada uno una medida de fe. En Romanos 12:3. Todos han sido dotados con la fe suficiente para ser salvos, así lo dicen. Exacto, pero esa fe debe ser puesta en práctica. Cuando escuchas el Evangelio debes elegir creer. Vaya a Marcos, capítulo 4. Comience con el versículo 3. Aquí hay una parábola que realmente ilustra este punto. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció para él sembrar. Una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y los ahogaron, y no dio fruto. Y estas semillas cayeron en buena tierra y crecieron y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras 60 y otras a 100 por uno. Marcos 4:3-8. Ahora el versículo 14. El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida le reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando vienen la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran ya en la palabra y se vuelven estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Marcos 4, 14-20. Siempre se reduce a una lección personal. Cuando escuchamos la verdad, ¿la vamos a rechazar de inmediato? ¿Vamos a aceptarlo solo para dejar que los afanes de la vida nos distraigan en la obediencia? ¿O vamos a abrazarlo por completo, dejando que nos transforme a través de la fe? El problema de los días de Yahushua, y para ser precisos, era un problema que se remontaba a siglos atrás. Era que los judíos no querían ser salvos por la fe. Cuando eres salvo por fe, confías total y completamente en la salvación que Yahuwá ha provisto. Reconoces que no puedes hacer nada, pero los judíos no querían admitir esto. Devora el orgullo personal, ¿no es así? ¿Admitir que no podemos hacer nada para salvarnos? No querían ser salvos solo por la fe. Prefirieron tener una mano en esto. Ellos querían que sus propios esfuerzos sirvieran para algo. Así que cuando Yahushua vino predicando el verdadero evangelio del reino, lo rechazaron.
Pablo dice claramente que esta fue la razón por la que los judíos rechazaron a su Mesías. Leámoslo en Romanos 9, versículos 30 al 32. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no siguieron la justicia alcanzaron una justicia que es por la fe, pero el pueblo de Israel que siguió la ley como camino de justicia no ha alcanzado su meta. ¿Por qué no? Porque no la persiguieron por fe, sino como si fuera por obras, tropezaron con la piedra de tropiezo. Entonces escucharon el Evangelio, pero no atrajo su orgullo. Entonces lo rechazaron. Ahora, muchos cristianos creen que todos los judíos se salvarán al final. Siempre pensé que era más una cosa individual. Pero escuchándote ahora, ¿significa esto que Yahuwah no tiene más planes para los judíos? Estoy pensando que en el luto de Yahushua sobre Jerusalén cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he deseado juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Mira, tu casa te ha sido dejada desierta. Mateo 23, 37-38. ¿Significa esto que todas las profecías y promesas ahora son solo para el Israel espiritual? ¿Aquellos entre los gentiles que creen? Esa es una buena pregunta. Absolutamente la salvación es y siempre ha sido sobre una base individual. Vayamos al capítulo 11, versículo 1, y echemos un vistazo a eso a continuación. Pregunto entonces, ¿Yahuwah rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahuwah no rechazó a su pueblo, a quien él conoció de antemano. ¿No sabes lo que dice en la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo apeló a Yahuwah contra Israel? Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy el único que queda y están tratando de matarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Yahuwah para él? Me he reservado 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Ahora fíjate en lo que dice a continuación. Está haciendo una comparación entre los días de Elías y los judíos de la era cristiana. Así también, en la actualidad hay un remanente escogido por gracia, y si por gracia, entonces no puede basarse en obras. Si lo fuera, la gracia ya sería gracia. ¿Entonces qué? Lo que el pueblo de Israel buscó con tanto fervor no lo obtuvo. Los elegidos entre ellos lo hicieron, pero los otros se endurecieron, como está escrito. Elohim les dio un espíritu de estupor, ojos que no podían ver y oídos que no podían oír, hasta el día de hoy. Ahí está esa palabra. Endurecer, otra vez. Aquellos que rechacen la atracción del espíritu de Yahuwah serán fortalecidos y confirmados en su elección. Sin embargo, Yahuwah siempre ha tenido un remanente entre los judíos, aquellos que han creído en él y le han obedecido, y eso no es diferente ahora. Hay judíos que creen en el Evangelio y ahora más que acepten la salvación en el futuro. Eso tiene sentido, y está de acuerdo con el carácter amoroso del Padre. Vamos a tomar un descanso breve y volveremos. En camino a conocerte la luz se aclara. Las extrapolaciones tienen sus usos, pero también tienen sus limitaciones. Algunos cristianos han tomado su creencia en una divinidad trina y han extrapolado la creencia de que el arcángel Miguel, del que se habla en el Antiguo Testamento, así como el ángel del pacto, son referencias a Cristo en su forma preencarnada. Esta deducción parece razonable. Después de todo, si Yahushua, como Dios del Hijo, es un tercio de la Trinidad divina, entonces sería lógico que haya existido desde la eternidad pasada, al igual que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. ¿Pero es precisa esta deducción, basada en la extrapolación? Si nuestras suposiciones, por muy razonables que parezcan, se basarían en conclusiones defectuosas e inexactas, nuestras existencias estarían equivocadas. Para conocer la verdad sobre la identidad de Miguel, y si Yahushua tuvo o no una existencia preencarnada, busca el programa de radio emitido anteriormente titulado Miguel y Yahushua. ¿Uno y el mismo? Programa 171. Entonces, como decíamos en nuestro último segmento, ahí siempre ha habido un remanente de judíos que serán salvos. Así como habrá un remanente de cada cultura, cada tribu y nación, cada raza y religión. Y Yahuwah todavía tiene planes para ellos. Solo quiero preguntar esto rotundamente. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que Yahuwah prefiere a los linaje judío? ¿Quieres decir que tiene favoritos? Bueno, no. No quiero decir eso suena tan mal, pero sí, supongo que a veces, aunque sé que intelectualmente Yahuwah no tiene favoritos, tengo la sensación de que él prefiere a los judíos. Ya sabes, porque así dice Yahuwah de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8.
Lo entiendo y creo que mucha gente puede sentirse así. He conocido a personas que insisten en que son descendientes de las tribus perdidas de Israel. No pueden probarlo por su ascendencia o apellido, pero están convencidos de que genéticamente descienden de una forma u otra de una de las tribus perdidas de Israel. Una mujer me dijo que su corazón la había convencido de que era así y por eso creía que era verdad. Y por supuesto, mi propia crisis de identidad, cuando descubrí de niño que era un gentil. Siempre que te sientes así, recuerda la historia de Cornelio. Era un centurión romano que vivía en Cesarea. Se le ordenó que enviara a Jope por Pedro. Oh, sí, me recuerdo. Yahuwah envió a Pedro un sueño en el que vio una sábana bajada con toda clase de animales, limpios e inmundos en ella. En el sueño se le dijo que se levantara, matara y comiera. Lo cual, por supuesto, lo horrorizó como judío observante del Torá. Echemos un vistazo a eso. La historia está en Hechos 10. ¿Qué dijo Pedro cuando se le dijo que matara y comiera estos animales inmundos? Versículo 14. Seguramente no, señor, respondió Pedro. Nunca he comido nada impuro e inmundo. Para aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz, solo quiero señalar que esto ocurrió varios años después de la ascensión de Cristo. Entonces, ¿qué dice la voz en respuesta a la objeción de Pedro? La voz le habló por segunda vez. No llames impura nada que Yahuwah haya limpiado. Esto no es dar de repente una licencia gratuita para comer alimentos impuros. Yahuwah nunca ha declarado que los alimentos inmundos sean repentinamente limpios. Esto estaba enseñando una lección sobre el prejuicio y Pedro lo entendió como tal. Fue con los mensajeros a Cesarea, a la casa de un centurión romano, y al ver ahí reunidos a todos los gentiles incircuncisos, ¿qué dijo? Versículos 28 y 29. Él les dijo: ustedes saben muy bien que es contra nuestra ley que un judío se asocie con un gentil o lo visite, pero Yahuwah me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo, así que cuando me llamaron vine sin poder ninguna objeción. ¿Puedo preguntar por qué enviaste por mí? Pedro claramente no había interpretado la visión, en el sentido de que ahora podía comer lo que quisiera. Fue una lección sobre los prejuicios y el racismo, y entendió claramente la lección. Entonces Cornelio explica su propia experiencia. Cómo vino un ángel y le dijo que su oración había sido respondida, y le indicó que enviara a buscar a Pedro. Leamos de nuevo el versículo 33. Esta es la última explicación de Cornelio. Así que envié por ti inmediatamente y has hecho bien en venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Yahuwah para escuchar todo lo que el Señor te ha mandado que nos digas. Entonces Pedro comenzó a hablar. Ahora me doy cuenta cuán cierto es que Yahuwah no muestra favoritismo, sino que acepta de todas las naciones el que le teme y hace lo correcto. Ahí está tu respuesta. Yahuwah no muestra favoritismo. Él acepta a todos los que vienen a él para la salvación, de cualquier trasfondo. Bueno, ¿sería justo decir que los judíos tienen una ventaja? Creo que sería justo decirlo. Cualquiera que tenga los niveles más altos de verdad también tiene la mayor ventaja. Algún criado en un hogar cristiano, para creer en la bondad y el amor del Padre, tendrá una ventaja. Supongo que se puede decir que alguien criado en un hogar pagano para temer a los demonios. Sin embargo, recuerda, como hemos dicho antes, que cada sistema de creencias tiene suficiente verdad, que si se sigue, guiará al buscador hacia una verdad aún mayor. Si Yahuwah se aseguró de ello, de lo contrario no sería justo. Además, recuerda la palabra de Cristo del mayordomo fiel. Echemos un vistazo a eso. Está en Lucas 12, versículo 42. ¿Quién será el mayordomo fiel y sensato a quien su amo pondrá a cargo de su casa para darle sus provisiones a su debido tiempo? Feliz es el siervo si su amo lo encuentra haciendo así cuando regrese. Os digo que lo ascenderá para que cuide todos sus bienes. Pero supongamos que el sirviente se dice a sí mismo: mi amo se toma su tiempo para regresar, y luego comienza a golpear a los sirvientes y siervas y a comer, beber y emborracharse. El amo y señor de ese sirviente regresará repentina e inesperadamente, y él lo castigará severamente y lo enviará a compartir el castigo de los infieles. El esclavo que conoce el plan de su amo, pero no se prepara ni actúa en consecuencia, será severamente castigado. Pero el siervo que no conocía el plan, aunque haya hecho mal, será perdonado levemente. Se espera mucho de aquel a quien se le ha dado mucho, y en cuanto más se confía a un hombre, más esperará la gente de él. Los judíos de la época bíblica y los cristianos de hoy han sido bendecidos con abundancia de verdad. ¿Hay alguna ventaja en eso? Por supuesto, pero a quien mucho se le da, mucho se le exige o espera. Un cristiano hipócrita hoy, al igual que un fariseo hipócrita en los días de Yahushua, está mucho peor que, digamos, un hindú o un musulmán hoy, o un samaritano o un griego en los días de Cristo.
Hay muchos hindúes y musulmanes muy sinceros. Si están viviendo a la altura de toda la luz que tienen, tratando de vivir una buena vida de acuerdo con la verdad que tienen, están en un lugar mucho mejor que un cristiano que ha estado expuesto a una gran luz y la rechaza porque es inconveniente. O usa la luz que tienen para juzgar y encontrarse fallas en los demás. Exacto. Yahuwah, siendo un padre amoroso, quiere que todos se salven. Vayamos a Romanos 11 ahora. Pablo va a describir un proceso fascinante por el cual Yahuwah busca atraer a los judíos a la verdad. Todos hemos sido formados por nuestra educación, por las creencias con las que fuimos criados, por nuestras experiencias pasadas. Sé que muchos cristianos tienden a desdeñar la psicología moderna, pero voy a arriesgarme aquí y decir que creo que Yahuwah es el psicólogo más grande que jamás haya existido. Sí, está bien. Puedo ver eso. Él es, después de todo, nuestro creador, conectó nuestros cerebros. Y él sabe cómo nuestra educación cultural ha dado forma a nuestros pensamientos y emociones. No es por desviarnos demasiado del rumbo, pero es por eso que sigo enfatizando que no es nuestro trabajo convencer a otros de pecado. Es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu de Yahuwah sabe cuál es la mejor manera de llegar al corazón de cada individuo y lo hace de la manera más suave posible. Nosotros solo vemos el exterior. Es fácil para nosotros pisotear a otro sin pensar en qué más puede estar lidiando en ese momento. Y lamentablemente ese tipo de comportamiento es lo que ha alejado a muchos de Yahuwah. Sí, volviendo al tema, Romanos 11 revela un plan fascinante que Yahuwah ha implementado en sus esfuerzos por sacar a un remanente de los judíos para que sean salvos. ¿Qué plan es ese? Te vas a reír porque suena divertido, pero puedo probarlo con las escrituras. Yahuwah va a hacer a los judíos celoso. ¿Celoso? Sí, eso es divertido. Sin embargo, ¿cómo va a funcionar eso? Bueno, comencemos en Efesios 2, versículos 11 al 13. Mantén tu dedo ahí en Romanos 11, porque vamos a regresar a eso en un momento. Esto describe la condición de los gentiles antes de que se les predicara el Evangelio. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros que sois gentiles de nacimiento, y llamados y circuncisos, por los que se llaman a sí mismos la circuncisión, que se hace en el cuerpo por manos humanas. Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de ciudadanía en Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Yahuwah en el mundo. Pero ahora en Cristo Yahuwah a vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2, 11-13. Entonces aquí es donde los gentiles comenzaron, sin esperanza y sin Yahuwah, excluidos de la ciudadanía en Israel, así como de las promesas dadas a Israel. Pero ahora el Evangelio desde el tiempo de Cristo ha ido a las naciones de los gentiles. Esto está creando una situación en la que Yahuwah puede ser misericordioso con todos. Volvamos ahora a Romanos 11 y leamos los versículos 30 al 32. Aquí le está hablando a los gentiles acerca de los judíos. Muy bien, dice, así como ustedes que en un tiempo fueron desobedientes a Yahuwah, ahora han recibido misericordia como resultado de su desobediencia. Ellos también se han vuelto desobedientes ahora para que ellos también puedan ahora recibir misericordia como resultado. De la misericordia de Yahuwah para con vosotros, porque Yahuwah ha atado a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos ellos. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando el Evangelio fue rechazado por los judíos como nación, sabemos que hubo muchos que lo recibieron y lo aceptaron, pero la mayoría no lo hizo. El Evangelio fue llevado a los gentiles. Esto iba a tener un doble efecto. Primero, por supuesto, fue porque Yahuwah quería que los gentiles fueran salvos. Sin embargo, en segundo lugar, Yahuwah sabía que la respuesta emocional de los judíos al ver que el Evangelio llegaba a los gentiles serían celos. Esto puede sonar extraño, pero cualquiera que haya pasado tiempo leyendo el Talmud lo entenderá. Ah, sí, el Talmud. Para quien no lo sepa, el Talmud son las tradiciones escritas orales de los judíos. Es increíblemente racista. Contiene pasajes que establecen claramente la supuesta superioridad de los judíos. Ahora, solo quiero establecer que esto no es bíblico. Este es el texto central del judaísmo rabínico moderno, que no es parte de la Biblia. Incluso hay declaraciones aquí que justifican aprovecharse de los no judíos y clasificarlos como menos que judíos. Por ejemplo, déjame abrir un documento aquí en mi computadora. El Shen Lushot Harut, página 250 del Talmud, puede que lo esté pronunciando mal, pero dice: aunque los no judíos tienen la misma estructura corporal que los judíos, se comparan con los judíos como un mono con un ser humano. Luego el Ereyet Rasich Erot 2230 del Talmud dice: el Akub
no judío es como un perro. Si las escrituras enseñan a honrar al perro más que al no judío, así que sí. El texto central del judaísmo rabínico es extremadamente racista y enseña a los judíos a sentirse superiores a todos los no judíos. No todos los judíos tienen estas creencias, pero se enseña en el Talmud. Afortunadamente, Yahuwah acepta a todos donde están. Si alguien le ha inculcado tales creencias desde el útero, sí es probable que menosprecien a los no judíos. Eso es lo que les han enseñado. Entonces Yahuwah, como maestro psicólogo, ha implementado un plan para trabajar con ellos donde están. Y ese plan, como se explica en Romanos 11, es ponerles celosos. ¿Dónde dice eso? Esa es información nueva para mí. Creo que es un poco gracioso, pero sí funciona. Eso significa que más personas se salvarán. Sin embargo, ¿dónde dice eso? Pablo le está explicando a los creyentes gentiles en Roma que los judíos siempre han tenido y seguirán teniendo un remanente que acepta la verdad, que es la salvación por la fe. Pero la mayoría de los judíos, como dijimos antes, no querían la salvación gratuita, querían trabajar para ello. Comencemos con el versículo 5 de Romanos 11. Así también, en la actualidad hay un remanente escogido por gracia, y si por gracia, entonces no puede basarse en obras. Si lo fuera, la gracia ya no sería gracia. ¿Entonces qué? Lo que el pueblo de Israel buscó con un tanto fervor no lo obtuvo. Los elegidos entre ellos lo hicieron, pero los otros se endurecieron, como está escrito. Yahuwah les dio un espíritu de estupor, ojos que no podían ver y oídos que no podían oír, hasta el día de hoy. Y David dice, que su mesa se convierta en lazo y trampa y tropiezo y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para que no puedan ver, y sus espaldas se encorvarán para siempre. Nuevamente pregunto, ¿tropezaron de tal manera que no pudieron recuperarse? De nada. Más bien a causa de su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles para provocar la envidia de Israel. Pero si su transgresión significa riqueza para el mundo y su pérdida significa riqueza para los gentiles, ¿cuántas riquezas mayores traerá su plena inclusión? Romanos 11, 5, 12. ¿Captaste eso? Versículo 11. La salvación ha venido a los gentiles para dar envidia a Israel. Esto no significa que Yahuwah ame menos a los gentiles o valore más a los judíos. Simplemente significa que Él sabe cómo llegar a todos donde están y ha puesto en marcha un proceso para llegar a la mayor cantidad de judíos posible. Entonces, las profecías fueron primero a los judíos. El Mesías es judío. Las promesas fueron dadas primero a los judíos y, sin embargo, son los gentiles los que abrazan la verdad y heredan las promesas. Sí, puedo ver cómo eso podría despertar celos. Brillante. Yahushua comparó esto con el trabajo de podar que los arbolistas hacen a los árboles. Deje su dedo ahí en Romanos 11 y regrese a Juan 15 versículos 1 al 8. Esto hará que el resto de Romanos 11 tenga mucho más sentido. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta en mí toda rama que no da fruto, mientras que toda rama que da fruto la poda para que sea aún más fructífera. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, como yo también permanezco en vosotros. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Deben permanecer en la vid. Ni podéis dar frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Aparte de mí no puedes hacer nada. Si no permaneces en mí, eres como una rama que se tira y se seca. Tales ramas se recogen, echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es para la gloria de mi Padre que llevéis mucho fruto, mostrándoos que sois mis discípulos. Juan 15, 1, 8. Cuando los judíos rechazaron al Mesías, fueron podados. Se podría decir de la vid verdadera. Pero todavía hay esperanza para ellos, y Romanos 11, versículo 13 al 16 nos dice cómo. Les hablo a ustedes gentiles, por cuanto soy el apóstol de los gentiles. Me enorgullezco de mi ministerio con la esperanza de que de alguna manera pueda despertar a mi propio pueblo a envidia y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo trajo reconciliación al mundo, ¿qué será si su aceptación si no vida de entre los muertos? Si la parte de la masa ofrecida como primicia es santa, entonces toda la masa es santa si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11, 13 y 16. ¿Ven? Él tiene la esperanza de que aún habrá judíos que acepten la salvación. Él dice que su aceptación del Evangelio les traerá vida de una muerte segura. Ahora va a explicar cómo sucede eso en los versículos 17 al 21. Si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo un brote de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras y ahora participas de la savia nutricia de la raíz del olivo,
no te consideres superior a esas otras ramas. Si es así, considera esto, no apoyas a la raíz, pero la raíz te apoya a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas, pero para que yo pudiera ser injertado, otorgada. Más por causa de la incredulidad fueron desgajadas, mas vosotros por la fe estáis firmes. No seas arrogante sino tiembla, porque si Yahuwah no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Romanos 11, 17, 21. El Mesías fue enviado a Israel. Se podría decir que la vid, la cepa original, es judía. En consecuencia, los judíos son las ramas naturales. Sí, fueron podados por la incredulidad, pero todavía hay esperanza para ellos. Pueden ser injertados de nuevo. Sigamos con los versículos 22 al 24. Consideren pues la bondad y la severidad de Yahuwah. Severidad con los que cayeron, pero bondad con ustedes, con tal de que permanezcan en su bondad. De lo contrario también serás cortado, y si no persisten en la incredulidad, sean injertados, porque poderoso es Yahuwah para volver a injertarlos. Después de todo, si fuiste cortado de un olivo que es silvestre por naturaleza, y contra la naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más fácilmente estás, las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Romanos 11, 22, 24. Así que hay igual esperanza tanto para judíos como para gentiles, y muchos de ambos se salvarán. Los judíos rebeldes que rechazaron al Mesías pueden ser injertados de nuevo en la matriz, son las ramas naturales. Esto es lo que significa que el Evangelio sea primero para el judío. Este es el proceso por el cual los judíos aún pueden salvarse. Continuemos a los versículos 25 al 32. Pablo promete que muchos judíos al final abrazarán la verdad y serán salvos. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio para que no os envanezcáis. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la totalidad del número de gentiles y de esta manera todo Israel sea salvo. Como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará a Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. En los que se refiere al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección se refiere, son amados por causa de los patriarcas, porque los dones de Yahuwah y su llamado son irrevocables. Así como ustedes, que en un tiempo fueron desobedientes a Yahuwah, ahora han recibido misericordia como resultado de su desobediencia. Ellos también ahora se han vuelto desobedientes para que ellos también ahora puedan recibir misericordia como resultado de la misericordia de Yahuwah hacia ustedes. Porque Yahuwah ha atado a todos a la obediencia para tener misericordia de todos ellos. Romanos 25, 32. Cuando Yahushua regrese, se verá que la palabra de Yahuwah no ha fallado. Todas las promesas a Israel se cumplirán, tanto las ramas naturales injertadas nuevamente, como las ramas silvestres que han sido injertadas en forma colectiva. Constituirán el Israel de Yahuwah, y para ellos todas sus promesas se cumplirán. Nutrición para la mente y conciencia. Deuteronomio 6, versículo 4 declara: Escucha Israel, Yahuwah nuestro Eloa, Yahuwah uno es. Esta es una declaración inequívoca sobre la naturaleza de nuestro Creador. Él es uno, no dos, no tres en uno, no muchos, Él es uno solo. Recientemente ha surgido un estudio de palabras sobre las definiciones hebreas de las palabras de este pasaje que sugiere que incrustado en este pasaje hay una prueba de una divinidad trina. Si esto es cierto, establecería apoyo para la Trinidad del Torah mismo. Si no es cierto, debes saber por qué para poder compartirlo con otros que creen en una divinidad trina. Para un estudio profundo de este pasaje y lo que realmente significan las palabras, busca el programa de radio emitido anteriormente titulado Nueva Evidencia de la Trinidad, o no, el programa 173. Es hora de nuestro primer diario de hoy. La pregunta de hoy viene de la perla del Océano Índico, la lágrima de la India.
¿Sri Lanka? Sí, también se dice que Sri Lanka es la fuente original de la canela. Su bandera nacional es una de las más antiguas del mundo, se remonta al año 162 a.C. No sabía que alguna bandera nacional fuera tan antigua. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, Ayans, perdóname si pronuncio mal tu nombre, él tiene una gran pregunta. Escribe: queridos hermanos, gracias por sus retransmisiones. Un amigo compartió uno de ellos conmigo y estoy realmente interesado en escuchar más. No tengo tiempo para sentarme y escuchar una grabación de YouTube. ¿Hay alguna otra manera de que pueda escuchar sus programas de radio? Sí, de hecho lo hay. Me alegra que hayas preguntado. En nuestro sitio web haga clic en el icono de WLC Radio. En esa página seleccione el idioma que desee. Entonces tienes varias opciones diferentes. Puedes descargar cada programa de radio como un archivo MP4, ponerlos en un pendrive y escucharlos en el camino al trabajo. Alternativamente hay una aplicación móvil para dispositivos Apple y otra para Android. También puedes descargar los programas para compartirlos con aquellos que no tienen computador. Entonces sí, hay una variedad de formas para escuchar los programas. ¿No es genial la tecnología moderna? Ah, mientras esté disponible. Eso es verdad, eso es verdad. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Magdalena de Córdoba, en Soleada, España, escribe: quiero expresar mi agradecimiento por el ministerio de WLC. He aprendido mucho de los artículos, cursos electrónicos y vídeos en su sitio web. Han sido un recurso maravilloso para nuestra familia a medida que hicimos la transición a adorar en casa. Quiero retribuir de alguna manera. ¿Aceptando donaciones? ¿Cómo puedo ayudar a su ministerio? Bueno, gracias Magdalena, es muy amable por su parte y sé que hablo en nombre del equipo cuando le agradezco su amable y generosa pregunta. De hecho, en realidad no aceptamos donaciones, sin embargo ciertamente hay una manera en que puede ayudarnos. Las escrituras se refieren repetidamente a los huérfanos, las viudas y los necesitados de ayuda. De hecho, tenemos una rama de nuestro ministerio que da a aquellos que realmente lo necesitan. El problema es que aunque los miembros de nuestro equipo están dispersos por todo el mundo, en nuestras vidas individuales solo conocemos a aquellos en nuestra esfera de influencia local. Así es, averiguar quién está en necesidad de escuchar la palabra es tan importante como enviarles fondos. Entonces, aunque no aceptamos donaciones, necesitamos su ayuda. Yahuwah ve estas cosas, Él los guiará en cómo difundir su palabra. Si regresa y lee lo que la Biblia realmente dice sobre los diezmos y las ofrendas, gran parte, si no la mayor parte, se gastó en ayudar a los huérfanos y viudos, recibiendo a los pobres para las fiestas anuales, ese tipo de cosas. Así es. Me acuerdo que me sorprendió descubrir eso. Si sabe de personas en su vecindario que necesitan ropa para ellos o sus hijos, una bolsa de comestibles básicos, etc., darles directamente es una excelente manera de devolver los diezmos y las ofrendas a Yahuwah. Proverbios 19:17. Si ayudas a los pobres, le estás prestando a Yahuwah y Él te lo pagará. Hermosa promesa. A continuación, la promesa diaria con Laura Martínez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Realmente disfruto compartir historias reales que ilustran las promesas que nos dan las escrituras. Personalmente lo encuentro inspirador para la fe escuchar a muchas formas en que Yahuwah ha ayudado a otros. Me alienta, porque sé que lo que Él ha hecho por los demás también lo puede hacer por mí y disfruto mucho al transmitir ese estímulo a ustedes, nuestros oyentes. Pero hoy voy a hacer algo un poco diferente. Voy a compartir con ustedes una historia personal, una historia que me sale del corazón. Mi hijo ha estado enfermo durante muchos años. A partir de los 10 años empezó a quejarse de sentirse cansado todo el tiempo. Parecía tener dificultad para respirar mientras corría.
y después de una tarde de jugar con sus amigos estaba enfermo en cama durante semanas, con temperaturas bajas. Lo llevó a su pediatra, quien le sugirió que probara con un inhalador, pero no mejoró. Finalmente, después de meses de llevarlo una y otra vez, me preguntó si le prestaba suficiente atención en casa. Ella sugirió que no había nada realmente malo en él, solo estaba fingiendo estar enfermo para llamar la atención. Esa fue mi señal para encontrar un médico diferente, porque obviamente había agotado todo lo que sabía para intentarlo. A medida que pasaban los años, mi hijo se enfermó más y más. Cuando tenía 13 años, pasaba la mayor parte del día en cama, débil y exhausto. Cuando tenía 14, estaba postrado en cama. Lo llevé al médico tras médico tras médico. A cada uno le diría: conozco a mi hijo, él está enfermo, no está deprimido. Él está enfermo. Todos hacían una variedad de pruebas. Probaban cosas diferentes, pero finalmente, después de varios meses, volvían a decirme que mi hijo estaba deprimido o que estaba fingiendo solo para llamar la atención. Un doctor fue bastante directo y me dijo: todos los síntomas que le preguntas, todos los tiene. No hay ninguna razón médica por la que tenga todos estos síntomas. Se beneficiaría de ver un terapeuta. Mi insistencia en que lo conocía y que estaba enfermo no fue suficiente para obtener un diagnóstico. Todo lo que podía hacer era orar y seguir tratando de encontrar respuestas. Hace apenas unos días, de hecho, el 15º médico finalmente pudo darnos un diagnóstico. Mi precioso hijo tiene una infección por Streptococcus y la ha tenido durante tantos años que se ha vuelto sistemática. No recibir tratamiento durante tanto tiempo ha dañado sus órganos internos. Esto encaja con lo que les he estado diciendo a los médicos, que está cansado todo el tiempo, que cualquier esfuerzo lo empeora, pero mejora ligeramente mientras toma antibióticos. Sin embargo, la buena noticia es que ahora finalmente puede mejorar. Tomará un tiempo recuperarse por completo, porque ha estado enfermo durante muchos años, pero ahora a los 18 años finalmente puede recuperarse y tener una vida normal nuevamente. Mientras pensaba en los años y años que luché por encontrar respuesta, siendo la voz solitaria que insistía en que algo andaba mal, mientras pensaba en las lágrimas que derramé y las oraciones que oré, mientras intentaba obtener un diagnóstico, recuerdo la parábola del Salvador en Lucas 18. El capítulo comienza diciendo: entonces Yahushua les dijo a sus discípulos una parábola para mostrarles que siempre deben orar y no desmayar. La parábola es de una viuda que compareció ante un juez injusto, insistiendo en que se le hiciera justicia. Durante bastante tiempo el juez rechazó sus alegatos. Eventualmente, sin embargo, se irritó, tanto por su persistencia que finalmente le hizo justicia. Yahushua terminó la historia diciendo: escuchen lo que dice el juez injusto. ¿Y no hará Yahuwah justicia para sus escogidos, que claman el día y la noche? ¿Seguirá postergándolo? Os digo que él se encargará de que se haga justicia, y pronto. Lucas 18, 6b, 8a. En la vida no siempre recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. A veces incluso puede llevar años. Pero estoy aquí para decirles que a lo largo de todo, nuestro amoroso Padre Celestial escucha nuestras oraciones y nos envía fuerzas para sostenernos en cada prueba. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Este ha sido un estudio realmente interesante y me gusta el hecho de que todavía hay esperanza para los judíos. No en el sentido en que creen los evangelios, sino que Yahuwah tiene un plan para guiar a aquellos cuyos corazones pueden ser atraídos hacia una relación salvadora con él. De eso se trata todo, de eso se trata siempre, el deseo de Yahuwah de salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a él. Las acciones de Yahuwah revelan su corazón interior oculto, y lo que eso revela es un amor tan vasto, una bondad tan profunda, una paciencia tan grande, que cualquiera, independientemente de los pecados o errores pasados, puede encontrar la salvación. Él te ama y si tú te perdieras o si yo me perdiera, Él pasaría la eternidad extrañándonos. Así es como Él nos ama. Eso es hermoso. Realmente nunca había pensado en Yahuwah extrañando a los perdidos, pero con un corazón de amor como el suyo, sí. Ahora que lo pones de esa manera puedo verlo. Para cerrar, leamos Efesios 2, versículos 4 al 10, y mientras Luis lee, quiero invitar a nuestros oyentes a cerrar los ojos y empaparse de estas palabras que muestran hasta dónde llegará Yahuwah para salvarte, porque te ama. Pero a causa de su gran amor por nosotros, Yahuwah, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia sois salvos. Y Yahuwah nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con él
en los lugares celestiales en Cristo Yahushua para mostrar en los siglos venideros las incomparables riquezas de su gracia, expresada en su bondad para con nosotros en Cristo Yahushua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahuwah. No por obras, para que nadie se gloria, porque somos hechura de Yahuwah, creados en Cristo Yahushua para las buenas obras, las cuales Yahuwah preparó de antemano para que las hagamos. La gloria completa de Yahuwah y sus planes para sus hijos no se verán ni se comprenderán hasta que su reino sea establecido en la tierra. Solo aquellos que lo experimenten sabrán lo que es. Me recuerda las palabras de Pablo 1 en Corintios 2, versículo 9, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Yahuwah ha preparado para los que le aman. Amén. Su amor es incomprensible. Estaremos obteniendo información sobre esto a lo largo de toda la eternidad, así que no renuncies a testificar a los demás. Yahuwah no lo ha hecho, aún quedan muchas almas por salvar. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Únase a nosotros nuevamente mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwah los ama, y en él está segura su confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad.
Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.